cosas como estas granulaciones que están aquí, se llaman gránulos de Schuster, más allá de que el glóbulo rojo parasitado está pálido porque el parásito está consumiendo la hemoglobina, que es su fuente de nutrición más importante. Y estos puntitos, las granulaciones de Schuster, son estas cabeolas donde se deposita el pigmento y el bicolorante de Gibbs y da ese aspecto de las granulaciones de Schuster. En cambio, en el caso del Plasmodium falciparum hay alteraciones más importantes. Y este es un glóbulo rojo parasitado por Plasmodium falciparum, visto en microscopía electrónico de barrido, donde vemos estos pequeños puntos que coinciden con estas botoncitos, porque así se describen en inglés como knobs, que van a cumplir una función importante, ya que hacen al glóbulo rojo pegajoso. Entonces vemos alteración del glóbulo rojo, no aumenta el tamaño del glóbulo rojo, pero sí lo hace pegajoso. Y ese es el aspecto que tienen estos botoncitos que vimos antes en la superficie del glóbulo rojo, donde van a aparecer ciertas proteínas, como esta proteína, que es una proteína que hace a este glóbulo rojo. Y estos botoncitos hace que sea una molécula adhesiva y que se vaya a pegar estos glóbulos rojos parasitados. Que ese glóbulo rojo parasitado se adhiera al endotelio a través de estos botoncitos. Aquí tenemos el glóbulo rojo en la parte superior, el parásito en su interior, y esto es el endotelio vascular. Y este es el aspecto también del glóbulo rojo parasitado desde el centro, que es un glóbulo rojo parasitado, cómo adhiere el glóbulo rojo sano. Eso es lo que se llama el fenómeno de rosetas. Entonces imagínense lo que pasa a nivel vascular si además de que se adhieren los glóbulos rojos al endotelio, bloqueando el paso de la circulación a nivel capilar, ahora tenemos las rosetas terminando de completar el bloqueo vascular y llevando a la isquemia en los diferentes tejidos. Y fíjense que la lesión es muy fuerte, que cuando con 2 pipetas se trata de separar un glóbulo rojo sano de uno infectado, es un pegamento muy bueno y es una lesión muy fuerte. Y eso, por supuesto, va a conllevar especialmente ciertos tejidos, lo que es placenta, cerebro, a nivel pulmonar. Y este es el aspecto de un vaso sanguíneo donde ven los glóbulos rojos adheridos, infectados, adheridos al endotelio vascular. Por cierto, esta proteína, que es la adherente, tiene la cualidad de activarse y cambiar su composición. Eso es lo que se llama variación antigénica. O sea, si nosotros producimos anticuerpos contra la variante A, resulta que él cambia la composición de esta proteína adherente y saca la versión B, después la C, la D, como hacía y lo vimos con en el pasado. Y bueno, la adhesión en los tejidos no es igual en todas. Predomina sobre todo a nivel del encéfalo, el pulmón y a nivel del placento y cordón umbilical. Esto es muy importante, ya que va a condicionar que la mujer embarazada con malaria tiene riesgo, además de su propia muerte, la muerte fetal, los abortos, el niño de bajo peso, porque está bloqueando la nutrición de ese bebé a nivel de la vasculatura y tiene consecuencias a veces muy graves para el niño. Y estos son los tejidos a nivel pulmonar, el estrés respiratorio, y a nivel encefálico, que es una de las causas de que el paciente se siente aletargado y que puede tener además cuadros de tipo convulsivo. Estas citoquinas que se
producen como consecuencia de la invasión del parásito, van a estimular la expresión de una serie de receptores, sobre todo ICAM1, entre otros, ICAM6, que hacen que los endotelios sean aún más pegajosos y se adhieran entonces los glóbulos rojos infectados a nivel de los endotelios. Y bueno, esto es lo que ocurre a nivel de la placenta y por supuesto eso condiciona lo que les había señalado previamente. Bueno, ¿qué otros mediadores son importantes en cuanto a la fisiopatología? Uno de los mediadores más importantes es la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es producido por macrófagos, también directamente ellos producen óxido nítrico, pero producen citoquinas como interleuquina 1 y TNF-alfa que estimulan que las células endoteliales, macrófagos, produzcan el óxido nítrico. ¿Y qué función cumple el óxido nítrico? Es el más potente hipotensor que existe. Y lo vemos no solamente en malaria, lo vemos en los pacientes que tienen sepsis. Uno de los mediadores que se producen en la septicemia es el óxido nítrico, y es una de las consecuencias de que hablamos del shock séptico, justamente por los altos niveles de óxido nítrico. Y la otra función que tiene el óxido nítrico, trabaja como un neurotransmisor aberrante, y además del fenómeno de isquemia, el óxido nítrico puede llevar a cuadros de tipo convulsivo, o sea, actúa como un neurotransmisor aberrante. Y bueno, puede ocurrir por el daño epitelial pequeñas hemorragias, como estamos viendo aquí, a nivel sobre todo de la sustancia blanca, más que la sustancia gris, tanto a nivel del cerebelo como a nivel del cerebro. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo obstruido por lo que estamos viendo aquí, fundamentalmente el pigmento malárico, que obstruido el flujo y por supuesto llevando a la isquemia cerebral y a las manifestaciones que van desde la persona estar aletargada a tener cuadros convulsivos y a la muerte, al edema cerebral, y inclusive en algunos casos la herniación del cerebelo y a la muerte de estos pacientes. Esto puede tener expresión clínica, lo podemos ver a nivel del ojo, en el fondo del ojo podemos ver pequeños trombos, así como la salida de líquidos extracelular, las pequeñas hemorragias también, que se expresan de esta forma en el cerebro, pero que clínicamente la podemos ver también en el fondo del ojo. Estas mismas lesiones que están ocurriendo en el ojo, están ocurriendo a nivel encefálico y están ocurriendo a nivel pulmonar y a nivel renal. De ahí que las consecuencias en la malaria es que ocurre un daño multisistémico. Son muchos los órganos que se van a ver afectados. Otra consecuencia del parasitismo es la trombocitopenia. Esta es una manifestación temprana. En nuestras manos, el 60% de los pacientes con vivas y con falciparum llegan con trombocitopenia. Eso significa menos de 112.000 plaquetas, pero nunca estos pacientes hacen cuadros hemorrágicos, a diferencia del dengue. Y esto es muy importante, porque este es uno de los síntomas y signos clínicos que nos confunden más con dengue. Y el paciente con dengue hay que hidratarlo muy bien. El paciente con malaria hay que ser muy conservador en la hidratación, porque puede llevar a que una sobrehidratación lleve al edema pulmonar y a la muerte del paciente. Y eso lo hemos visto. Confundir un cuadro de malaria con dengue, hay una mala praxis médica que puede llevar a la muerte del paciente. Lo vemos más severo en los pacientes con falciparum, donde hay además los cuadros tromboembólicos y puede haber ya cuadros hemorrágicos. Pero con
vivas tenemos pacientes con 18.000 plaquetas y no sangran. O sea, porque hay pocas plaquetas, pero las plaquetas están muy activadas y por eso funcionan bien aunque haya pocas plaquetas. Además de eso, también hay autoanticuerpos contra las plaquetas. O sea, son varios las causas por las cuales bajan las plaquetas, entre las cuales también está el secuestro esclerótico. Y bueno, resumiendo la fisiopatología, que es compleja, vamos a ver que la liberación de estos productos lleva a que los macrófagos produzcan citoquinas que estimulen la producción de óxido nítrico, la hipotensión, y eso ayuda, por supuesto, a que junto con la adhesión de los parásitos y el bloqueo vascular a la isquemia tisular y a la malaria celular. La falta de irrigación y la falta de oxígeno lleva a una glicólisis anaeróbica y los pacientes pueden caer en acidosis metabólica. Pero hay otra serie, bueno, la fiebre ya lo vimos que es consecuencia multifactorial, tanto por los hidrógenos, endógenos como exógenos, pero hay otros eventos importantes. La ruptura cíclica lleva a la anemia, pero lleva también a que todo este malestar del paciente esté inapetente, vomite, y eso lleva a la hipoglicemia. Más allá, el parásito produce un símil a la insulina y hace que los niveles de glicemia en sangre es más bajo de lo normal, y es una causa de que el paciente nos llega generalmente mareado, que se siente muy débil porque está hipoglicémico. A veces inclusive, sobre todo en los niños, puede llevar a cuadros convulsivos, y hay que diferenciar entre una convulsión por hipoglicemia a una verdadera convulsión por el cuadro de daño cerebral por isquemia. Y tenemos también la anemia por la ruptura cíclica de los glóbulos rojos, más allá de que se producen también autoanticuerpos contra los glóbulos rojos sanos y disminuyen la eritropoyesis. Puede haber daños renales por isquemia, puede haber daño renal también por la hipotensión severa y también por complejos circulantes que pueden dañar el filtro renal. Esto todo, como ven, va a afectar a toda la economía y es la causa que puede llevar al paciente a una falla múltiple. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de malaria? Bueno, el diagnóstico clínico, la sospecha clínica, buscar los factores de riesgo y de ahí al laboratorio que vamos a ver cuáles son las pruebas. Desde el punto de vista clínico habíamos visto el patrón de la fiebre, nos ayuda, si bien hay otras enfermedades infecciosas que pueden producir escalofríos, como puede ser una infección urinaria, que solo vemos con frecuencia en mujeres, o una neumonía, etcétera, etcétera. Ahora bien, este patrón típico de fiebre interdiaria resulta que nos está cambiando. ¿Por qué? Porque en Venezuela la transmisión ha sido muy alta en los últimos años y los mosquitos nos están inoculando varios clones del parásito. Entonces hay unos clones que rompen los glóbulos rojos hoy, otros los rompen mañana, o nos rompen en la mañana y en la noche, hasta que no se sincronizan. Entonces inicialmente ese patrón clásico resulta que se nos ha alterado debido justamente a la multiplicidad de clones. Y en este momento el 80 a 90% de los pacientes tienen infecciones multiclonales que se ha demostrado por biología molecular, tanto para Plasmodium falciparum como para Lima. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Cefalea, muy frecuente, la palidez, la hipotensión. Si usted me dice un signo clínico que usted elegiría, la hipotensión. Paciente con malaria que no tiene hipotensión, empiezo a descartar que realmente sea un paciente hipertenso que por efecto de la malaria en este momento tiene una tensión normal. Pero yo, un paciente con normotenso, con malaria, pienso que es un hipertenso. Hay hepatomegalia, es lo más frecuente. La escleromegalia tardía, tiene que haber pasado 2 semanas para que crezca el vaso, y puede haber otras manifestaciones como dolor ocular, que nos
puede hacer sospechar en dengue, ardor ocular, tos seca, astenia, mareo, anorexia, dolor abdominal, diarrea, etc. Y clínicamente fiebre en casi el 100% de los casos, escalofrío y sudoración, náuseas, vómito, dolor lumbar. ¿Por qué? Por las contracciones durante los escalofríos, donde los músculos paravertebrales lleva a que el paciente diga tengo un gran dolor, pensando que, y puede llevar al médico a pensar que tiene un cuadro de glomerulonefritis y resulta que lo que tiene es un dolor de la musculatura paravertebral. Es muy frecuente los dolores musculares en todo el cuerpo y la poliartralgia también son muy frecuentes. Esto nos lleva a confundir con otras enfermedades, porque la fiebre con cualquier enfermedad, dolor de cabeza y dolor retroocular con validez y anemia, cualquier infección, mialgia austral y trombocitopenia, sobre todo con dengue. Y como empecemos a tratar con dengue, es posible que matemos al paciente. Lumbalgia y el examen de orina alterado con infección urinaria, ictericia con hepatitis viral y convulsión mental y convulsiones con meningitis. Además de ello, hay exámenes de laboratorio que nos confunden, porque los pacientes pueden tener leucocitosis, pueden tener trombocitopenia, entonces la trombocitopenia pensamos en dengue, pueden tener bilirrubinemia, no una hepatitis, o puede tener una proteína C reactiva. Y los pacientes con malaria, desde el punto de vista inmunológico, están activados, tienen una gran activación policlonal y son pacientes que empiezan a producir anticuerpos contra todo. ¿Qué significa contra todo? Que un paciente con malaria puede empezar a tener anticuerpos, dar una BDRL positiva, anticuerpos contra treponema, pueden dar los anticuerpos antinucleares, o sea, un paciente con malaria parece un paciente con una lupus eritematosa, tiene todos los autoanticuerpos que ustedes buscan y pueden dar falsos positivos a otras enfermedades infecciosas, entre ellos a dengue. Entonces hay que tener muy pendiente cómo analizar esa serología positiva para dengue en un paciente con malaria, porque es posible que sea un falso positivo, porque le está relacionado. Y sobre todo con sífilis, porque he tenido casos casi de divorcio, porque uno de la pareja salió positivo un BDRL y pensó que la pareja. Y uno tiene que citar a ese paciente un mes después para repetirle la prueba del BDRL y descartar que no sea una verdadera sífilis. ¿Okay? Entonces lleva a errores diagnósticos. Y bueno, lo grave es cuando nos llegan los pacientes con estas cargas parasitarias. Mire aquí, escasamente hay todos eritrocitos libres de parásitos, los demás están llenos, hasta los glóbulos rojos están llenos de merozoitos y de pigmento malárico, indicando un cuadro prácticamente terminal. Esta es la rota gruesa y este es el estallido de sangre, este es un esquizón. Estos son cuadros que cuando nos llega muy poco podemos hacer, ligeramente son casos mortales. ¿Okay? Por eso el diagnóstico hay que hacerlo tempranamente. Criterio de malaria severa, la hiperparasitemia, yo diría a partir de 10.000, 15.000 parásitos con microlitros por falcíparo. Pónganse las pilas y el paciente se le muere. Manifestaciones de malaria cerebral, fundamentalmente, sobre todo cuando nos llega con trastorno de conducta, convulsiones, anemia severa, un hematocito menor al 20% y menos de 7 gramos de hemoglobina, ictericia, insuficiencia renal, temperaturas superiores a los 40 grados en niños nos lleva a cuadros convulsivos, shock, congestión, edema pulmonar, sangramientos ya son cuadros terminales y alteraciones de tipo hidroelectrolítico. Y bueno, aquí tienen la placa de un paciente que fue diagnosticado como dengue, lo sobrehidrataron y ahí tienen la consecuencia. Este pulmón está encharcado, lo que es un edema pulmonar severo, lamentablemente nos llegó muy tardíamente y ese paciente falleció. Y bueno, cuando empezamos a ver formas intermedias también en el caso de falcíparo, acuérdense que este parásito se adhiere a endotelio, pero
Cuando vemos las formas intermedias significa que todos los endotelios están ya pegados con glóbulos rojos parasitados y vemos formas intermedias, formas maduras. Entonces aquí tenemos un gametocito de la forma falcípara y este es la gota. Entonces, ante la sospecha epidemiológica, nosotros lo que tenemos que investigar si la persona ha estado en el área malárica o ha estado en un área malárica. Yo les había mostrado la vez pasada cuáles eran los estados que tenemos mayor transmisión, eran en el sur Bolívar y Amazonas, en el este fundamentalmente Sucre, tenemos el Delta y también el estado Monagas con transmisión, y tenemos algunos focos en el Zulia actualmente, aunque hay gente que viene de las minas, vuelve a su casa en el estado Carabobo o en el estado Guárico, se lleva la malaria, como tenemos anofelinos en todo el país, y de repente empezamos a tener brotes en cualquier estado del país. De hecho tenemos transmisión en los valles del sur. Y bueno, si tiene el antecedente de haber estado en las zonas maláricas, aquí vive esta población, bajo estas condiciones, y aquí tienen un tepuy a lo lejos, estos mineros, y la población que está circulando alrededor de la minería, comerciantes, transportistas, mujeres que ejercen la prostitución. Finalmente estas mujeres nos dicen que son cocineras, pero por las características de las uñas parece que no cocinan. Y otro elemento importante es que estamos teniendo, y eso nos da una gran vergüenza de haber sido el primer país en el mundo que tenemos reconocimiento de haber eliminado la malaria del territorio. Tenemos malaria urbana, tenemos 18 ciudades con más de 25.000 habitantes en donde tenemos todavía transmisión urbana. ¿Cuáles son las ciudades que tienen mayor transmisión urbana? En el estado Bolívar, en Amazonas, en por supuesto, en Puerto Ayacucho tenemos transmisión, en Caicara y en Sucre tenemos pacientes continuamente de Cumaná, Yaguaraparo en los valles del Tuy. Entonces, la epidemiología no es tan clara justamente por la distracción. Ante la sospecha clínica y el riesgo epidemiológico, como es haber estado en área malárica, segundo, haber recibido una transfusión, porque esa puede ser, que puede ser un paciente hospitalizado porque hemos tenido casos iatrogénicos, y menos frecuentemente la transmisión vertical madre-hija. Entonces tenemos que demostrar la presencia del parásito, y para eso hacemos la gota de tendido. Aquí lo estamos haciendo a la población vestida con guisa para buscar los parásitos. En Venezuela la toma de muestra hay que tomarla en la oreja porque no duele, es muy limpio, no se infecta, y los pacientes, sobre todo los niños, la toleran muy bien. No pinchen un dedo, si no pinchen un dedo y van a ver ustedes cómo duele. Y ahí vamos a buscar las características morfológicas. Y tenemos que en el caso del plasmodium vivo habíamos hablado de la hipertrofia, la granulación del glóbulo rojo, la granulación de Schussler. Vamos a ver todos los estadios intermedios en la sangre, porque ellos no se adhieren al endotelio vascular, y por lo tanto vemos todos los estadios. Aquí tenemos un esquizonte y a punto de romper el glóbulo rojo. Fíjense la hipertrofia del glóbulo rojo, se produce más o menos unos 24 a 36 merocitos por cada glóbulo rojo, y aquí tenemos un gametocito también con hipertrofia del glóbulo rojo. En el caso del Plasmodium falciparum solamente vemos los estadios extremos, los anillitos y los gametocitos. Las formas intermedias están adheridas al endotelio vascular. Y finalmente el Plasmodium malariae, que ellos producen muy pocos merozoitos, pero tenemos un máximo de 12 y 14 merozoitos. No produce hipertrofia del glóbulo rojo, tiñe muy bien el parásito y da esta forma en bata, dice que no hay hipertrofia del glóbulo rojo,
permite las características morfológicas, ver las características, la hipertrofia, el número de merozoitos, en caso de que veamos un bisonte, y las otras presencias de la granulación de insumos en el caso del Plasmodium vivax, el tipo de fiebre y el tipo de glóbulo rojo. En el caso del Plasmodium falciparum invade cualquier glóbulo rojo, no tiene preferencia. En el caso del Plasmodium malariae, los glóbulos rojos viejos, y en el caso del Plasmodium vivax, los más jóvenes. ¿Okay? La falciparum generalmente da una infección aguda, severa, mientras que malaria, infecciones crónicas, y aquí moderado, aunque hemos tenido algunos casos mortales, muy raro ver mortalidad por Plasmodium. Estas de las características más importantes para el país. Aquí tenemos las pruebas rápidas, que son sumamente útiles en los momentos actuales, ya que nos permite un diagnóstico alrededor de 5 a 10 minutos. Cualquier persona la puede hacer porque son muy sencillas de interpretar, y tenemos y están disponibles en el país. Eso sí, tienen baja sensibilidad cuando hay menos de 100 parásitos por micrón. Ahí la sensibilidad puede llegar al 50%. El tratamiento no se le va a preguntar a ustedes, pero es bueno que sepan que no todos los tipos de malaria se tratan con los mismos medicamentos. En el caso del Plasmodium vivax utilizamos cloroquina maximaquina, cloroquina para matar a los parásitos que están en los glóbulos rojos, y la primaquina para matar los parásitos que están a nivel de los hepatocitos, para evitar las recaídas. Y en el caso del Plasmodium falciparum tenemos que utilizar una combinación de, en este momento en el país, artemether-lumefantrina, la primaquina, es la droga más poderosa, pero ya estamos empezando a tener problemas de resistencia a esa droga. El control de la malaria está el control individual, la protección individual, que todos podemos utilizar repelente, por lo menos desde el punto de vista temporal, vivir en casa que tenga tela mosquitero, puertas con mosquitero, eso es muy importante, o dormir bajo un mosquitero, ¿ok? Muy importante tener, y utilizar ropa clara. Que vaya a una zona malárica, lo ideal es con ropa clara, no ropa oscura, porque si algo le encanta un mosquito es mimetizarse en unas medias negras o en pantalón negro, un pantalón oscuro. La ropa clara a ellos no les gusta porque saben que los van a hacer. Tenemos el control de vectores, eso sí lo hace el Ministerio de Salud, la manipulación ambiental, la sensibilidad, la nutrición, y nosotros también controlamos cuando damos tratamiento a los casos. No hacemos quimioprofilaxis, y hasta ahora vamos a hablar de que no hay realmente una vacuna eficiente. Aquí tenemos el resumen de las medidas de protección que debemos utilizar. Entre ellos, los mosquiteros impregnados son de las medidas más importantes para, no solamente para el control de la malaria, el uso de mosquiteros en las puertas, no, previene también la producción de dengue, zika. Y finalmente, las vacunas, vamos a hablar un poco. La primera demostración de la posibilidad de desarrollar vacunas fue de este investigador, que por casualidad era el profesor mío, era el jefe del departamento donde yo me formé en medicina tropical en los Estados Unidos, el profesor David Clyde, quien agarró y se expuso múltiples veces a mosquitos infectados con Plasmodium falciparum y con Plasmodium vivax, que los irradió. Al irradiar los mosquitos infectados, afectaba el genoma del parásito, y por lo tanto ese parásito dentro de él no se iba a multiplicar porque su ADN había sido dañado. Y él se expuso muchas veces a muchos mosquitos que estaban siendo irradiados, y posteriormente agarró y se expuso a mosquitos infectados
no irradiado, y vio que no se infectó. O sea, él demostró por primera vez que era capaz de inducirse inmunidad, porque él lo que estaba permitiendo que los esporocitos entraran y él desarrolló inmunidad contra esos esporocitos que después a nivel hepático no se podían reclutar. Esta publicación tuvo un alto impacto y eso llevó a que posteriormente otros investigadores hicieran estudios, entre ellos una pareja de investigadores brasileños, los esposos Nussensweig, que hicieron ensayos en ratones con malaria, pero realmente la primera vacuna contra la malaria la desarrolló el doctor Patarroyo, y hizo ensayos sabiendo la secuencia de algunas de las proteínas en superficie del glóbulo, el parásito que entra en el parásito. Digo, si yo produzco anticuerpos contra antígenos de la superficie, pudiera bloquear la entrada del merozoito en el glóbulo rojo. Y eso fue lo que hizo. Él agarró y seleccionó 3 moléculas y las sintetizó las áreas críticas de esas moléculas y las hizo químicamente. Desarrolló la primera vacuna hecha químicamente, o sea, pegando aminoácidos como las cuentas de un collar. Y esa vacuna la probó primero en monitos, del género a otros, y a los monitos para demostrar si estaban protegidos, después le metía parásitos por vena y veía que los monitos que él vacunaba con esa vacuna sintética se protegían de la infección y no se morían. Esos monitos, por cierto, los trataba y después los soltaba de nuevo en la naturaleza. Nunca los mataba y esos monitos regresaban a la libertad. Después de eso, él hizo ensayos en soldados y demostró por vez primera que era capaz de inducir protección. De 5 soldados que vacunó con esta vacuna, 3 ni siquiera presentaron parásitos. 1, la parasitemia estaba bajando, pero el soldado renunció a continuar el estudio, y otro sí se infectó, o sea, no dio protección absoluta a todos, y esos estudios se repitieron en soldados, hicieron nuevos estudios en soldados, publicaron en las mejores revistas del mundo, en Nature, Science, de nuevo en Nature, y bueno, él no lo pudo probar en la población civil porque el Salud de Colombia no se lo permitía, y él vino, lo invité a dar una conferencia en Caracas, vino, nos presentó los datos y el doctor Gabaldón, que estaba presente, lo invitó a probar esa vacuna en Venezuela. Y esa vacuna se probó por primera vez en población civil en agosto de 1989 en este dispensario en el estado de Bolívar. Es la primera vez que se vacunaba a población civil con una vacuna para la malaria y la primera vacuna contra químicamente hecha. Y estos son parte del personal. Esto es cuando estábamos celebrando, porque la vacuna murió efectos colaterales, indujo inmunidad y además indujo protección. Esta fue la última vez, que el doctor Gabaldón le estábamos explicando que él murió al mes. Cómo estaba yendo el resultado de la vacuna, y esto fue publicado en Journal Infectious Disease en 1994, demostrando que esa vacuna protegía en un 55% para la polio parcial. Posteriormente, el investigador, el doctor Pedro Alonso, español, junto con GlaxoSmithKline, con una vacuna hecha recombinante, empezaron a hacer ensayos, pero ustedes van a ver que la eficacia de la vacuna, no terminé lo del doctor Patarroyo, esa vacuna se probó posteriormente en África y la eficacia no superó el 30%, por lo tanto el doctor Patarroyo en el año 95 decidió que esa no era una vacuna, que había que generar una vacuna de segunda generación, y esa vacuna mucho más completa. Y en paralelo tenían estos investigadores de GlaxoSmithKline, estando al doctor Pedro Alonso a la cabeza, empezaron con una vacuna recombinante cuya eficacia nunca superó
el 20 y el 30%. Aquí tienen numerosos estudios, de nuevo 30% de eficacia, de nuevo 30% de eficacia, de nuevo 30% de eficacia, pero él agarró y se fue para ser el director del programa de control de la malaria y convenció al Ministerio de Salud que tenía una vacuna, la primera para la malaria, la falacia, y están haciendo ensayos pilotos con 360.000 niños, o sea, lo están haciendo en negritos, que no firmaron consentimiento informado, y esta vacuna está teniendo problemas. Él mintió diciendo que esta vacuna protegía 4 de cada 10, mentira, si acaso el 29%, entre otras cosas, y bueno, lamentablemente. Ahora, esta vacuna ha sido seguida y hay investigadores importantes del continente europeo, fundamentalmente de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, que se han ido a ver qué ha pasado con esos niños que recibieron la vacuna. Y a partir del tercer año, ellos demostraron que la vacuna se vuelve peligrosa, porque los niños vacunados tienen ahora el doble de malaria, el doble de mortalidad que los niños no vacunados. Y hay unos cuadros de meningitis inexplicables en esta vacuna. Bueno, ellos siguen vacunando y esto es una desgracia, ya que esto ocurre en momentos que hay una gran desconfianza hacia las vacunas por estos grupos antivacunas. Y ya en Europa prácticamente el 50% de los europeos tienen ciertas reservas a las vacunas. Y que la OMS esté respaldando esta vacuna. Y eso llevó a que hace ya unos pocos años yo era miembro del comité experto de malaria de la OPS, que llevó a que yo denunciara esa vacuna y que pidiera que en América no se aplicara. Bueno, el comité de expertos, los asesores, todos apoyaron mi moción, y cuando yo vi y recibí la minuta de la reunión, borraron mi intervención, yo protesté y por el haber sacado mi denuncia, y posteriormente respondieron que no convenía hacer ningún tipo de violación, razón por la cual yo renuncié a la Organización Panamericana de la Salud, porque esto va contra la ética, lo que se está haciendo con esta vacuna. Bueno, y quería terminar con esta diapositiva, que son los ritos de la malaria. Y es importante, bueno, que antes de que supiéramos que esa era una enfermedad y qué tipo de agente, los indígenas peruanos, cuando llega la malaria, porque la malaria no existía en América, resulta que ellos tomaban un té aparte de la corteza del árbol de la cinchona, que cuando se le daba a los pacientes que empezaban a tener malaria se curaban. Bueno, esa planta del cual se extrajo un medicamento que usamos por muchos años, la quinina. Por lo tanto, antes de saber qué era esa enfermedad, ya teníamos tratamiento. Fueron los indígenas peruanos y fueron después los españoles los que llevaron ese árbol al resto de América y se empezó a utilizar para el tratamiento de la fiebre. Ahora, el parásito, quien lo descubre como agente causal fue un médico militar francés, Alfonso Laveran, quien es el que habla de la malaria, y posteriormente los italianos, Gorgi, el de la malaria de Gorgi, y Cheni Marchiafava descubren a las otras especies, y Ronald Ross demuestra que los mosquitos son los que la transmiten, aunque un cubano, el doctor Carlos Gillen, había dicho, yo creo que la malaria la transmiten los mosquitos. ¿Qué otros hallazgos importantes hay? El doctor Silvio Maberti, un médico italiano que se vino a Venezuela, trabajando en malariología, demostró que los pacientes estaban empezando a no responder el tratamiento, y publicó por vez primera en 1959 en la revista del Instituto de Medicina Tropical la primera publicación a nivel mundial que estaba comenzando la resistencia a los antimalarios. Ese fue un hallazgo muy importante.
no le creyeron y lo botaron de malaria. Y después se dedicó a la cardiología. El doctor Simbrón es un gran amigo que falleció no hace mucho. El doctor David Clay, el efecto de la vacuna. El doctor Traeger lo cultivó por vez primera, pero hay que mencionar al doctor Gabandón, que hace que Venezuela en 1961 recibamos el primer certificado de malaria libre de la malaria. Y hay otros hallazgos importantes. Krotowski, que fue profesor también nuestro, demostró la presencia de los hidrozoitos y el responsable de las recaídas. Patarroyo, el desarrollo de la vacuna. En Venezuela hicimos el primer ensayo, pero hay dos cosas muy recientes, muy importantes, que entra un nuevo concepto, el concepto de los insecticidas controlados. Y el doctor Carlos Chacur, egresado de nuestra facultad, ha demostrado que la administración periódica de ivermectina hace disminuir la transmisión de la malaria en África. Ese es un hallazgo muy importante que hoy tiene reconocimiento internacional. Para rematar, el doctor Álvaro Acosta Serrano, otro venezolano que está en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, prestigioso investigador que tiene el premio más importante de investigación en Gran Bretaña, ha demostrado que hay un medicamento todavía más potente que la ivermectina, que es nitizones, que se utiliza para algunas enfermedades neuroendocrinas. Ha demostrado que la administración cada 5 días dosis muy pequeña de nitizones y una potente acción antivectorial, y esto falta ahora probarlo. O sea que los últimos grandes aportes que han hecho los venezolanos en el área de la malaria. Y aquí están sus publicaciones, las publicaciones del doctor